Capítulo 9. Lo inesperado. Eran 3500 y formaban un frente de un cuarto de legua. Eran hombres gigantes montados en caballos colosales. Eran 26 escuadrones y tenían detrás, para apoyarlos, la división de Lefebvre-Desnouettes, los 106 gendarmes escogidos, los cazadores de la guardia, 1197 hombres, y los lanceros de la guardia, 880 lanzas. Llevaban casco sin crin y coraza de hierro batido, pistolas en el arzón de la silla y largo sable espada. Por la mañana todo el ejército los había admirado, cuando a las 9, tocando los clarines y entonando todas las bandas de música, el himno "Velemos por la salvación del imperio", habían venido en columna cerrada, con una de las baterías en su flanco y la otra en su centro, a desplegarse en 2 hileras entre la calzada de Genappe y de Frischemont, y ocupar su puesto de batalla en la poderosa segunda línea, tan sabiamente dispuesta por Napoleón, la cual, teniendo a su extremo izquierdo los coraceros de Clermont y a su extremo derecho los coraceros de Milhaud, tenían, por decirlo así, 2 alas de hierro. El ayudante de campo Bernard le llevó a la orden del emperador. Ney sacó su espada y se puso a la cabeza. Los enormes escuadrones se pusieron en movimiento. Entonces se vio un espectáculo formidable. Toda esta caballería, con los sables desenvainados, con sus flotantes banderines, dando al viento los ecos de las trompetas, formada en columna por divisiones, bajó con un mismo movimiento y como un solo hombre, con la precisión de un ariete de bronce que abrió una brecha. La colina de la Bella Alianza se internó en el fondo temible donde habían caído ya tantos hombres. Desapareció entre nubes de humo. Después salió de esta sombra. Volvió a aparecer por el otro lado del valle, siempre compacta y unida, y salió al trote largo, atravesando una nube de metralla que llovía sobre ella, la espantosa pendiente de fango de la meseta de Mont-Saint-Jean. Subían graves, amenazadores, imperturbables aquellos hombres, y en los intervalos del fuego de fusilería y de artillería oíase el colosal ruido que hacían marchando los caballos. Siendo 2 divisiones, eran 2 columnas. La división Battier iba a la derecha y la división Delord a la izquierda. Creíase ver de lejos adelantarse hacia la cresta de la meseta 2 inmensas culebras de acero. Esto atravesó la batalla como un prodigio. Desde la toma del gran reducto de Moscova por la caballería pesada, no se había visto cosa igual. Murat faltaba allí, pero estaba Ney. Parecía que aquella masa de hombres se había vuelto un monstruo y no tenía más que un alma. Cada escuadrón ondeaba y se dilataba como los anillos de un pólipo. Se los veía al revés de una inmensa nube de humo, rasgada acá y allá. Revuelta confusión de cascos, de gritos, de sables, saltos borrascosos de las grupas de los caballos al oír el estampido del cañón y el sonido de los clarines, disciplinado y terrible tumulto. Y luego, por cima de todo, las corazas como las escamas sobre la hidra. Esta narración parece propia de otra edad. Una cosa semejante a esta visión se observaba sin duda en las antiguas epopeyas órficas que se referían a los hombres caballos, a los antiguos hipántropos,
esos titanes de faz humana y de pecho ecuestre que escalaron a galope el Olimpo, horribles, invulnerables, sublimes, dioses y bestias. Por una caprichosa coincidencia numérica, 26 batallones iban a recibir a estos 26 escuadrones. Detrás de la cresta de la meseta, a la sombra de la batería oculta, la infantería inglesa, formada en 13 cuadros, 2 batallones por cuadro y en 2 líneas, 7 en la primera, 6 en la segunda, con la culata del fusil apoyada en el hombro, apuntando a los que iban a venir, esperaba tranquila, inmóvil, muda. No veía a los coraceros, ni los coraceros la veían, pero oía subir aquella marea de hombres. Oía aumentarse el ruido de los 3000 caballos, las pisadas alternativas y simétricas de los cascos al trote largo, el roce de las corazas, el contacto de los sables y una especie de resoplido inmenso y feroz. Hubo un silencio terrible. Luego, de repente, apareció por encima de la cresta una larga fila de brazos levantados, blandiendo los sables y los cascos y las trompetas y los banderines, y 3000 cabezas de grises bigotes gritando: ¡Viva el emperador! Toda aquella caballería desembocó en la meseta y fue como el principio de un temblor de tierra. De pronto, cosa trágica, a la izquierda de los ingleses, a nuestra derecha, la cabeza de la columna de coraceros se detuvo, lanzando un clamor horrible. Al llegar los coraceros al punto culminante de la cresta, desenfrenados en toda su furia y en su carrera de exterminio contra los cuadros y los cañones, acababan de ver entre ellos y los ingleses un foso, una zanja. Era la hondonada de Ohain. Aquel instante fue espantoso. Allí estaba el barranco inesperado, abierto, a pico bajo los pies de los caballos, con una profundidad de 2 toesas entre sus 2 declives. La segunda fila empujó hacia él a la primera, y la tercera a la segunda. Los caballos se encabritaban, se echaban hacia atrás, caían sobre las grupas, deslizaban en el aire los 4 pies, amontonando y arrojando a los jinetes. No había medio de retroceder. Toda la columna no era más que un proyectil. La fuerza adquirida para destruir a los ingleses destruyó a los franceses. El barranco inexorable solo no se entregaba. Jinetes y caballos rodaron allí en revuelta y horrible confusión, aplastándose unos a otros, no formando más que una carne en aquel abismo. Y cuando la zanja estuvo llena de hombres vivos, empezaron a andar por encima y pasaron los demás. Casi una tercera parte de la brigada Dubois cayó en el abismo. Este fue el principio de la pérdida de la batalla. Cuenta una tradición local, exagerada sin duda, que 1500 hombres y 2000 caballos fueron sepultados en la cañada de Ohain. Este número comprende probablemente todos los demás cadáveres que fueron arrojados allí al otro día del combate. Antes de mandar Napoleón la carga de los coraceros de Milhaud, había escudriñado el terreno, pero no pudo ver esta hondonada que formaba ni una arruga en la superficie de la meseta. Sin embargo, advertido y puesto en cuidado por la capillita blanca que marca el ángulo en la calzada de Nivelles, había hecho, probablemente en la eventualidad de un obstáculo, una pregunta al guía Lacoste. Este respondió que no. Casi podría decirse que de este movimiento de cabeza de un aldeano dependió la catástrofe de Napoleón. Otras fatalidades debían aún surgir. ¿Era posible que Napoleón ganase esta batalla? Nosotros contestamos no. ¿Por qué? ¿Por causa de Wellington? ¿Por causa de Blücher? No, por causa de Dios.
No estaba ya en la ley del siglo XIX que Bonaparte venciese en Waterloo. Otra serie de hechos se preparaba, en que Napoleón no tenía ya sitio señalado. La contrariedad del destino se había anunciado mucho tiempo atrás. Se había anunciado mucho tiempo hacía. Era ya tiempo de que este hombre inmenso cayera. Su excesivo peso en el destino humano turbaba el equilibrio. Este individuo pesaba él solo más que el grupo universal. Esas plétoras de toda la vitalidad humana concentrada en una sola cabeza, el mundo subiendo al cerebro de un hombre, todo esto sería mortal para la civilización si durase. A la incorruptible equidad suprema le había llegado el momento de intervenir. Probablemente estaban lastimados los principios y los elementos de que depende la gravitación regular en el orden moral como en el material. La sangre que humea, los cementerios llenos, las madres vertiendo lágrimas, son abogados temibles. Cuando la tierra aparece con un exceso de carga, hay en la sombra gemidos misteriosos y los oye el abismo. Napoleón había sido denunciado en lo infinito, y su caída estaba decidida. Molestaba a Dios. Waterloo no es una batalla, es el cambio de frente del universo.